¿Y cómo ha ido la evolución del centro? ¿En qué mejoras ha tenido? ¿Qué limitaciones también se les ha presentado a lo largo de la trayectoria? ¿No llevan 4 años casi? Sí, pero de Sí, hecho en el crecimiento hay como mejoras y también hay algunas limitaciones. ¿Podría señalarme algunas? claro, básicamente es en el tema publicitario, anteriormente fue en el tema publicitario, ahora ya esa falencia la hemos dejado de lado. Eh, por el tema del costo también, el costo es bastante, nos limita bastante porque hay algunas personas que pueden pagarlo, otras que no. Por eso es que también realizamos campañas gratuitas. Exacto, justo ese punto, las campañas gratuitas, ¿no? ¿Cómo les ha favorecido a ustedes las campañas gratuitas? ¿O cómo más o menos han ido ustedes también desarrollándolas? ¿Ha tenido realmente acogida? ¿La gente conoce de ellas y acude mucho? Cuénteme un poco más sobre eso. Desde el inicio de actividades en el Agustín hemos tenido siempre campañas gratuitas, ¿no? En diversas especialidades, ¿no? En terapia de lenguaje, en psicología, en terapia ocupacional, integración sensorial, terapia física, conducta, aprendizaje, ¿no? Ya sea atendemos niños, adolescentes y adultos, ¿no? Ahora, a tu pregunta, hemos tenido bastante... ¿Cuál era tu pregunta? Las campañas. Claro, Las las campañas. campañas, cómo se Ya. han ido desarrollando y si la concurrencia de la gente es bastante Sí, considerable, esos bastante, puntos. bastante considerable. Básicamente por campaña siempre viene bastante gente, ¿no? No muchos quedan, ¿no? A los que quedan y dependiendo cuál sea la cantidad de sesiones que vaya a llevar, dependiendo cuántas especialidades también lleven, se les hace un descuento considerable, ¿no? Usted es licenciada en psicología. ¿Ha tenido la oportunidad de participar en estas campañas gratuitas? Sí, hemos hecho una campaña, una charla preventiva en ese tiempo Sí. acerca de maltrato psicológico a los niños en edad escolar. Y muchos padres acuden, hacemos unas campañas y los padres acuden, les brindamos también charlas. El servicio de psicología dentro de Pequeños Gigantes, hay diversos especialistas, yo soy una de ellas, somos muchos, pero en sí lo que hacemos es evaluar al paciente. El paciente viene a recepción, es evaluado, llega, hay una serie de sesiones que se hacen, por lo menos 5 sesiones, posteriormente se redacta un informe de acuerdo a las evaluaciones, de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Es decir, no es que los padres ya vengan con la idea de que mi hijo tiene tal cosa y es como cuando vas a un hospital o una clínica, ¿no? Tengo un dolor, no sé, de cabeza, me llevan a neurología, una cosa así. ¿Es así o no? Tienen que... Es la pasar verdad, una la serie- mayoría de los padres tienen ese criterio, ese cliché. Muchas veces, por ejemplo, dicen, mi hijo es inquieto, ¿no? O mi hijo es hiperactivo. Pero a veces tenemos esa distorsión equivocada de pensar de que mi hijo es inquieto, pero muchas veces es inquieto por muchos factores. Puede ser por conducta, puede ser por problemas de pareja, o puede ser porque tiene un problema neurológico, y muchas veces los niños, los padres mismos no saben. Cuando un niño nace, desde el vientre de la madre pasa muchos factores o muchos problemas, a veces emocionales, que afectan al niño, y a veces los padres ignoran sobre eso. Muchas veces piensan de que el problema viene más que todo del colegio, a veces el trato de la profesora no es el adecuado, o a veces no le tienen paciencia a mi hijo, ¿no? Hay una serie de factores, tanto fisiológicos como conductuales, que afectan al niño. ¿Y cómo hacen ustedes entonces para detectar esos problemas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo hacen para darse El cuenta? procedimiento usualmente en el área de psicología es usualmente el paciente viene en recepción, las personas encargadas en recepción cogen el paciente, de esa manera lo derivan a psicología y se hace una serie de evaluaciones. Comienzas con la entrevista, se hace la historia personal del paciente, luego las anamnesis, luego las evaluaciones, ¿no? Y luego siguen las terapias. ¿Cuáles son las terapias que usualmente hacemos? Bueno, dentro de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, en casos de niños hiperactivos o niños que tienen problemas de atención, son terapias de atención y concentración. Si tienen problemas en pronunciar, se deriva a terapia del lenguaje, ¿no? Tienen problemas, por ejemplo, para poder escribir, terapia ocupacional, o muchas terapias que de alguna manera dentro del centro hay. A ver, vamos ordenándonos porque seguro con tantas terapias la gente ya se mareó. ¿Cuáles son las principales, digamos, o donde hay más gente, donde los niños tienen más problemas? ¿Qué tipo de terapia? Usualmente es problemas de atención y concentración y terapia del lenguaje. También
psicomotricidad. Eso quiere Sí, decir sí. terapia de lenguaje, tartamudez, que no se le Tartamudez, entienda. problemas de dislalia, que es problema con la R, con la pronunciación de la R, que es muy frecuente no solo en los niños, sino también en los adultos. Claro, y esto a veces por no percatarnos del problema desde pequeños, al final cuando estas personas crecen, se incrementa o se mantiene el problema y nunca se llega a una solución. Lo que pasa es que muchas veces los padres al inicio de dentro de la crianza de los hijos pensamos de que la sobreprotección y engreír a los padres, a los hijos, piensan que es una forma de amor que brindamos a los niños, pero a veces nos equivocamos. Hay que entender que es bueno dar afecto a nuestros hijos, pero también es bueno corregir, es también bueno enseñar, es también bueno enseñar que todo tiene límites. Y cuando tú engríes demasiado a un niño, distorsionas el lenguaje, porque le dices todo chiquitito, pequeñito, ya no le dices por su nombre las cosas, le dices, ¿no? Pásame tatito, dices, y comienzas a distorsionar el lenguaje, y eso le afecta. Y es bastante, es cierto, yo tengo esa duda, es cierto que cuando tú le hablas a un niño como, no con diminutivo, sino como esas palabras de entre masticadas, ¿no? Oye, hijito, ¿qué está Sí, pensando? ¿Eso le afecta también? Claro, eso afecta. Eso es como que de alguna manera tú les estás estimulando al niño a tener esa distorsión del lenguaje. Y por eso muchos niños caen en ese problema. Ahora, por ejemplo, tengo muchos casos de esos niños que muchas veces son muy sobreprotegidos por los padres y por la madre, pero eso se debe por un factor X, ¿no? A veces, si cuando tú comienzas a hacer la historia, la anamnesis, te das cuenta que ¿por qué la madre sobreprotege al hijo? Muchas veces hay violencia familiar dentro de la familia, a veces hay padre muy maltratador a la mujer, y a veces la mujer lo que se encierra muchas veces es engreír al hijo, es lo que le queda, ¿no? Entiendo. Y respecto a la terapia de aprendizaje, ¿qué es lo que desarrollan ustedes ahí? Lo que pasa es que, mira, tienes que entender, en la terapia de aprendizaje, durante el periodo de secciones, que se hacen por lo menos 5, se ve y se evalúa y se llega a un diagnóstico de problemas de aprendizaje. Hay problemas de aprendizaje, inclusive de dislexia, que el niño tiene problemas a escribir invertido. Hay problemas de aprendizaje, inclusive que muchas veces el niño... Eso es muy frecuente, disculpe. Sí, es muy frecuente. La gran mayoría de los niños tienen dislexia de a partir de 10, 12, inclusive 7, 8. Y los padres nunca se dan cuenta que el niño tiene dislexia. Y muchas veces distorsionan la forma, escriben como espejo. Invierten las letras, se comen las letras. Muchos dicen, no sé por qué mi hijo se come las letras. Hay problemas de ortografía, hay problemas muchas veces en poder escribir, ¿no? En poder retener las cosas que aprende. Los niños muchas veces no aprenden lo que realmente deberían aprender, ¿no? Un niño, por ejemplo, de 8 años, usualmente no aprendió o no se llegó al objetivo de aprender lo que realmente necesita. Muchas veces eso se debe a la formación tanto desde el aprestamiento. Si no tenemos un buen aprestamiento desde el inicial, no tenemos una buena formación con el niño posteriormente cuando crezca no aprende. Entonces lo que hacemos en la terapia es reenseñarle todos los tipos de letras. ¿Y estos problemas se pueden arrastrar incluso cuando uno ya es joven? Claro, muchas veces hay jóvenes que inclusive tienen su autoestima baja, un factor. 2, tienen problemas para relacionarse con los demás, se vuelven muy tímidos, casi no hablan, porque tienen ese problema, algunos de leer, algunos de escribir. Entiendo. Bien, y respecto a los talleres, ¿lo manejan igual que las terapias o cómo se maneja? En el caso de los talleres, dependiendo de la edad del niño, obviamente, se puede ser incluido en un taller, ¿no? Dependiendo de su diagnóstico también. No es que todos los niños ingresan a un mismo taller, ¿no? Es dependiendo de la edad del niño, dependiendo del diagnóstico del niño. Es decir, a las terapias tú puedes ingresar según tu diagnóstico y a los talleres también es según el diagnóstico. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre talleres y terapia? A ver, lo que pasa es que si vienes, por ejemplo, a un taller de terapia de lenguaje, si el niño obviamente habla de una manera correcta, ¿no? O sea, no tiene ningún problema en lenguaje, no tendría por qué estar en una terapia, ¿no? Entiendo. Entonces, para los niños que no desarrollan ningún problema, ellos incluso también pueden estar en algunos talleres. Dependiendo. Podría ser, por ejemplo, el taller, un taller de integración sensorial o en terapia ocupacional, la parte de grafomotriz.
¿Cuáles son esos talleres? ¿Podría mencionarlos? A ver, la parte de grafo es la manera de prevención, cómo coger un lapicero de la manera correcta, por ejemplo, Ya. ¿no? Pero ¿Y algunos otros? ¿O por ahora? habilidades sociales. Habilidades sociales, ¿no? Que es muy bueno lo que usted señalaba Justo también hay un taller que nosotros hemos abierto dentro de psicología, es el taller de autoestima, taller, como dijo el administrador, de habilidades sociales, que muchas veces lo hacemos con niños que son homogéneos, ¿no? en sus problemas. Bien, seguro el público también quiere conocer más o menos cómo está conformado el equipo de Centro de Rehabilitaciones de Niños y Adultos Pequeños Gigantes. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuáles son los...? A ver, ¿tienen psicólogos? ¿Qué más tienen, no? Para darles esa seguridad de llevar a sus hijos al centro de rehabilitación. Tenemos tecnólogos médicos en la especialidad de terapia del lenguaje, en la especialidad de terapia ocupacional, terapia física y psicólogos clínicos, ¿no? Psicólogos especialistas, en este caso, la licenciada tiene especialidad en Terapia de modificación de conducta. terapia de modificación de conducta. Soy terapeuta en el área de modificación de conducta, en la cual podemos quitar los reforzadores negativos en los niños. Cuando los niños, por ejemplo, muchas veces no obedecen a los padres muchas veces llegan a la consulta, se quejan de qué puedo hacer con mi hijo que no obedece, o se quejan los profesores porque este niño no obedece. Entonces ahí entra la modificación de conducta, ¿no? Quitar los estímulos negativos que aumentan esa conducta inadecuada, a seguir reforzándola. Y en el caso de niños con habilidades diferentes, ¿tienen también el equipo necesario para darles un trato especializado? Así es. En este caso, los profesionales que ya te mencioné, el tecnólogo médico, la especialidad de terapia de lenguaje, ocupacional y la psicóloga o los psicólogos que tenemos trabajando en el centro de terapias, cada uno está capacitado para poder atender niños con habilidades diferentes y niños regulares. Okay. Ya sean niños, adolescentes y adultos en este caso. Ahora, lo más importante, lo que le interesa al público también, ¿cuáles son las promociones que traen entre talleres? Justamente nosotros la semana que viene, si es que no me equivoco, es el 27 y 28, tenemos campaña gratuita en terapia ocupacional. Y el día 30, creo que es el día sábado de la semana que viene, Sí, tenemos una charla gratuita en la misma especialidad, terapia ocupacional, ¿no? Esa charla, ¿pueden ir padres, Está niños? exactamente dirigido a padres de familia. Ya. Obviamente los niños en este caso no estarían presentes por el tema de que el expositor no podría tener la atención debida. Ya, perfecto. Entonces, los invito a que den sus números telefónicos para que puedan comunicarse con ustedes. Nos pueden ubicar en www.centropequeñosgigantes.com. Los teléfonos son 327-3184 y el 991-341-292. Ya, perfecto. Entonces, bueno, creo que el bloque ha llegado a su fin. Muchas gracias por su visita nuevamente, ya han sido reiteradas sus veces. Muchas gracias igual por estar aquí. Nosotros regresamos con Onda Digital Noticias, el bloque de Shopping Perú ha terminado. Gracias.